otro conoce mejor a. Hoy, Teresa Roig y yo tenemos una relación de ahora sí, ahora no. ¿Sí o no? Encuentros y desencuentros. Pero esto también nos gusta saberlo, porque empezamos en una época, entonces después una época más complicada donde Teresa, fue mamá, tuvimos, y dijo, esto de la literatura no sé si me acaba de convencer porque es un mundo complicado, yo siempre os lo digo, pero después ha vuelto, de una manera ya mucho más reconciliada con el mundo editorial, yo creo, porque ha dicho, el mundo editorial es así, lo tenemos que aceptar porque no lo vamos a cambiar, ¿no? Bueno. Y hemos hecho un nuevo proyecto que a mí me ilusiona, porque realmente, no eran acuerdos y desacuerdos, sino que eran épocas, ¿no? Y etapas, prioridades vitales distintas. Exacto. Y cuando ha vuelto, pues ha vuelto a casa y esto me gusta mucho, me gusta mucho. Y hemos hecho un proyecto que, ella no se quiere encasillar como novela histórica, esto queda claro, pero como lo ha hecho siempre muy bien la novela histórica, lo primero que le pedimos fue una novela histórica y ha salido La ciutat de los muchachos, La ciutat dels nens, con Navona, con Ernest Folk, que hemos hecho ahora muchos proyectos juntos y es uno de los proyectos que a todos nos entusiasma y que, Teresa me explicó, Sandra, tengo una idea, ¿no?, de un sitio que existió. Explícalo tú. ¿Qué existió? ¿Qué? Bueno, claro, la curiosidad ha sido que no solamente he vuelto a casa contigo, ¿no?, sino que Ernest de Navona fue mi primer editor hace 1000 años, antes de ser madre, porque esto es como otra etapa vital, ¿no? Y con él publiqué mis 2 primeras novelas. Y volver a casa contigo y publicar otra vez con Ernest también ha sido un placer. En este caso, ¿qué pasó? Pues un poco vinculado también con la maternidad, ¿no? Me llegó la historia a través de una vecina, justamente, que conocía a alguien que había estado como niño en la ciudad de los muchachos y me dijo esa típica frase que a todos los escritores nos han dicho en algún momento, tienes que escribir sobre esto. Y normalmente creo que como muchos escritores cuando nos dicen esto lo primero es, vale, me lo voy a pensar, vamos a ver qué hay aquí, ¿no? Y y quedé con estas personas que habían estado allí cuando eran niños, que eran 2 señores, porque en este caso la ciudad de los muchachos era una ciudad, franquista, ¿no? Época franquista, separación de géneros, o sea, era una escuela, orfanato, internado para niños únicamente. Y en este caso eran 2 hermanos los que habían estado allí internados. Y quedé con ellos, fueron los primeros testimonios con los que hablé y la historia me atrapó, claro. Además yo no la conocía, me pareció entre fascinante y terrible, ¿no?, y todo el abanico de emociones y posibilidades que existiera un centro de ese tipo. Y a medida que iba investigando más, descubrí que además era una especie de franquicia, que rima con Franco, de un proyecto maravilloso que había nacido en Estados Unidos antes de la Guerra Mundial, que era obra de un religioso, el padre Flanagan, que iba acogiendo en su casa niños sin recursos, y además cuando cobró una herencia compró un pueblo y allí construyó lo que fue la primera ciudad de los muchachos. La réplica que se hizo en diferentes lugares de España, digamos que su peor versión fue la que existió en Collserola, que es en la que me he inspirado para escribir la novela. Y esto todavía se puede ir a visitar. Se puede ir a existir, existe, ¿no? Es como las meigas, a ver las ailas. O sea, la ciudad de los muchachos está. ¿Qué pasa? Que eran diferentes edificios, uno de ellos que era Can Puig, que fue la casa original, que era una masía, existe todavía, es un centro de rehabilitación, y luego está lo que eran los pabellones, que se construyeron expresamente para el proyecto en los años 50, 40 y tantos, que eran donde había las aulas, viviendas, equipamientos y luego más adelante se construyó incluso una piscina, que la historia de la construcción de la piscina es muy pintoresca porque va entre la explotación infantil y el soborno como mínimo. Toma. Sí, y está todavía, también puede verse. El tema está en que en el 77, o sea, el proyecto duró del 51 que se inauguró hasta el 1977, 2 años después de la muerte de Franco. Y acabó de una forma abrupta, bastante abrupta, vaya, no quiero... No podemos hacer spoilers. Sí, no vamos a hacer spoilers porque, claro, depende de lo que cuente, también descubriremos cosas de la historia que no quiero revelar. Y entonces, cuando acabó el proyecto, se abandonó el centro. Después de redistribuir a los niños que quedaban, el centro quedó abandonado.
y quedó tan abandonado que, bueno, hasta la actualidad pues, ha sido ocupado, ha sido destruido de muchos modos distintos, con lo cual lo que queda hoy en día son los restos y está relativamente vallado para que no se pueda acceder, puesto que hay peligro de derrumbe. Pero claro, como todo en esta vida, no hay nada que sea absoluto ni imposible, ¿no? Y de hecho quedan partes todavía en pie y una de ellas es lo que era la entrada principal, digamos, donde se puede leer perfectamente Ayuntamiento de Barcelona, la Ciudad de los Muchachos, Casa Puig y tal. No, pues esto es muy interesante porque es lo que decíamos con las novelas de este tipo, que hay alguna referencia que además mucha gente no la conoce, esta referencia, porque esto fue hecho como, bueno, con esta franquicia de cara A, ¿no? Sí. Pero después hubo una cara B, sí. ¿no? Y además, bueno, y en el proceso no solamente se construyeron muchas ciudades de los muchachos en todas partes del mundo, sino que además se hicieron películas de Hollywood. Hay 2 películas protagonizadas por Spencer Tracy, una de las cuales recibió 5 Oscars, entre ellas Mejor Historia, Mejor Guión Adaptado, Mejor Actor Spencer Tracy y alguna más que ya no me acuerdo. ¿Y alguno todavía sigue en vigencia en algún lugar? Todo sí, esto de sí, el original en ¿sí? Estados Unidos continúa vigente, gestionado por religiosos. ¿Y estos funcionan con la finalidad buena? Claro, yo creo que la finalidad es como la intención. Las intenciones siempre son buenas. Mayormente pueden ser buenas, pero incluso creo que en el libro una de las frases en algún momento la cito, ¿no? de incluso con las mejores intenciones se cometen errores, las peores atrocidades. Claro. O sea, en este caso el marco histórico de la época propició que la Ciudad de los Muchachos no ayudó y además propició que ese proyecto, que podía haber sido un proyecto revolucionario por el hecho de la autogestión por parte de los niños, como si había sido en otros lugares, pues no solamente no fuera posible, sino que se convirtiera en la peor versión, por el hecho de que no pasaba esto y además los niños recibían todo tipo de maltratos en un abanico muy amplio de posibilidades que abarcan muchos maltratos, desde la falta de cariño hasta abusos. ¿Y los personajes se han inspirado en los que te hicieron, bueno, estos 2 hombres que te dieron la información? ¿O tú entonces has creado aquí los personajes que bueno, no sé, o sea, ficción y realidad? Sí, claro. Cuando hablamos de novela histórica, aunque no me gusta encasillarme como autora de novela histórica, esto lo digo siempre porque en realidad lo que me gusta, ella ya lo tiene integrado. Yo a veces dudo, creo, pero no lo sé. No, a mí lo que me gusta explicar son las historias de amor, y siempre digo, historias de amor por falta o por exceso, ¿no? Porque hay muchos grados también, igual que, ¿no? que hablábamos en la presentación el otro día, ¿no? Maltrato, ¿qué es un maltrato? Pegarle a un niño es un maltrato, pero no facilitarle el amor, la atención y el cariño que necesita para su correcto y sano desarrollo también es un maltrato, ¿no? Pues las historias de amor abarcan un amplio espectro de posibilidades. Entonces, en mi caso, esta empezó con esta curiosidad, ¿no? Esta vecina que me explicó que estos conocidos amigos suyos habían estado, estos 2 hermanos, y fueron los primeros testimonios con los que hablé. Ya a partir de ahí, a mí ya me atrapó la historia, porque estas historias de amor variopinto me fascinan, ¿no? Y más por la proximidad, ¿no? que en la presentación lo comentábamos, el hecho de la proximidad a mí me recordó un documental sobre Auschwitz en el que después de la guerra llevaban a gente de los pueblos cercanos a ver lo que tenían en el bosque, ¿no? O sea, al lado de su casa, y la gente se sorprendía de todo lo que había, estado pasando allí, tan cerca de su casa, y no eran conscientes, ¿no? Y a mí ir a ver la Ciudad de los Muchachos fue como, hostia, ¿cómo puede ser que esto estuviera aquí, que haya estado aquí y que tanta gente lo desconozca, ¿no? Entonces, al descubrirlo, después de estos testimonios, empecé a buscar más testimonios. Claro. Porque quieras o no, cuando escribes según una historia real, ¿no? Basándote en una historia real, hay que hacer un proceso de documentación. A mí me gusta mucho centrarme en la parte emocional de las historias, las relaciones, etcétera, pero hay una parte histórica de los hechos que va vinculado a esto también. Entonces empecé a buscar gente que hubiera estado allí de niños o gente que conociera gente, y en este proceso pues fui hablando con varios testimonios. También, claro, el tema de hablar de cosas muy personales, y más cuando atañen a según qué épocas, ¿no? Porque en la infancia se construye lo que es la personalidad para el resto de nuestras vidas, para bien o para mal. Claro, hay lo que se llama memoria selectiva, ¿no? O trauma,
o no querer hablar directamente de según qué cosas, ¿no? O decidir que quiero hablar de esto hasta aquí. Entonces, de todos los testimonios con los que he hablado, que serían igual una treintena de personas, teniendo en cuenta que en la escuela del 51 al 77 había unos 120, 150 niños cada año en esta escuela, o sea, pasaron muchos niños por allí. Pues yo conseguí hablar con unas 30 y tantas personas, bueno, niños, y me encontré con casos, experiencias y situaciones muy variadas. Desde lo que pasaba allí era lo normal, que lo normal incluye que te peguen, que te castiguen sin comer, que te castiguen de rodillas en un rincón, etcétera, etcétera. Para muchos eso era lo normal, que ya es curioso, ¿no? El haber normalizado un maltrato tan variado como este. Luego, para otros casos había situaciones muy dramáticas y luego había los que en el libro quise llamar los afortunados, porque uno de los testimonios así me lo comentó, ¿no? Que eran los que no eran huérfanos ni los habían abandonado, eran gente que tenían familia y que ni que fuera de vez en cuando, el fin de semana, los sacaban de allí. O los iban a buscar y se los llevaban, o podían coger un autocar que, cuando la gestión correspondía a los religiosos de La Salle, había un autocar que bajaba a los niños hasta Lesseps y allí podían ir las familias a recogerlos. Entonces, claro, es muy variada, ¿no?, las historias, y triangulando un poco todas estas historias quise explicar... Los personajes, ¿no? Exacto, creé unos personajes que, a través de los cuales pudiera explicar... Las diferentes visiones, ¿no? Un poco, efectivamente. Claro, o experiencias que... Efectivamente, porque es complicado cuando hay unos extremos tan distintos de experiencias, ¿no?, de alguien que normaliza algo, pero lo ha vivido bien, digamos, ¿no? Sí, sí. O que han estado bien, o alguien que ha vivido situaciones muy dramáticas. Y ahora te voy a hacer 4 preguntas de estas así, bueno, que para que te conozcan un poco mejor, pero que son aquí muy puntuales. ¿El color que más te gusta? Verde. Verde, verde. Sabía que me ahora iba a mismo decir, no hay mucho, pero aquí hay verde, el verde. Lleva las bambas verdes, no se pueden ver. No se pueden ver, pero son verdes. Horóscopo. Porque es la vida, porque es la naturaleza. Todo le gusta. Me gusta el verde. Horóscopo. Libra. Libra, es la balanza, el equilibrio. El equilibrio. Yo digo que sabe equilibrar todo perfecto. ¿Qué libro estás leyendo ahora? La mente bien enjardinada. ¿De? No sé, no te acuerdas. No me acuerdo la autora, pero es una psiquiatra psicológica que justamente explica las propiedades, ¿no?, la virtud que tiene la naturaleza de ayudarnos a todos los niveles, psicológico-emocional. Muy Teresa. Es muy de mi estilo este libro, sí. Muy verde. ¿Mar o montaña? Montaña. Montaña, tan verde, tan otra vez. verde. Esto tenía que acabar con montaña. A menos que sea una playa de Escocia o Irlanda, que sería verde también. Pero... Pues muchas gracias. A ti, y a vosotros. molta sort. Sí, sí, sí.